Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Un saludo fraterno y filial de paz y bien a cada uno de ustedes. Bendito y alabado sea el Señor por esa palabra viva y eficaz que vamos a recibir el día de hoy, porque el Señor siempre nos nutre de una manera espectacular. Siempre está dándonos lo mejor de lo mejor, porque no lo merecemos, porque somos sus hijos muy amados. ¿Eso dice la palabra o no lo dice la palabra, mi amor? Que somos sus hijos muy amados. Lo dice textualmente. Así tú buscas en la Biblia latinoamericana en Efesios 5.1. Búscalo, Efesios 5.1, y ese pasaje, pégalo porque no te lo has creído, ¿verdad? Que eres una hija, un hijo muy amado. No eres cualquier persona. No eres un hijo de Dios, no eres hijo del montón. Y como esos hijos amados, muy amados de Papá Dios del cielo, venimos a su encuentro a nutrirnos con su palabra viva. Porque no hacemos parte de este mundo, mi hermanito. Hacemos parte del reino de los cielos y el enemigo nos ha querido robar esa identidad. Entonces vamos a nutrirnos con la palabra, porque la palabra es nuestro alimento que nos va a seguir convenciendo, nos va a hacer convencernos de que sí hacemos parte del reino de los cielos. Por tanto, ten tus oídos atentos, todos tus sentidos espirituales muy pendientes para la palabra que vamos a recibir. Invocamos entonces la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, gracias, Papito Dios hermoso, por tu palabra que es viva y eficaz, porque sé que cada vez nos vas a confirmar que no somos unos huérfanos espirituales, sino que hacemos parte del reino de los cielos, que tenemos un Padre y una Madre que nos ama, que tú eres nuestro Padre y en la condición de Padre y Madre nos das no solamente a nuestro Señor Jesucristo como tu Hijo, sino que también nos regalas a nuestra Madre María. Gracias, Papá Dios, porque sé que el mensaje que tú todos los días nos traes es una palabra viva y hoy queremos doblegar todo lo que somos para que tu palabra sea eficaz en nuestro corazón, que traspase hasta los tuétanos, que llegue hasta los tuétanos, para donde se divide el alma y el espíritu, dice tu palabra, que esa palabra que es más cortante que espada de doble filo, divide el alma y el espíritu. Ven, Majestad Divina, Espíritu Santo de amor, a tomar el control de este momento. Habla, que tu siervo escucha, porque tu palabra me va a hacer cada vez convencerme que soy ese hijo muy amado de Papá Dios del cielo. Y eso va a hacer que yo no solamente lo sepa, sino que también dé testimonio del amor tuyo. Gracias, Espíritu Santo. Ven desde los 4 puntos cardinales, toma el control de nuestras vidas. Mi cuerpo es tu templo, Majestad, dile así. Mi cuerpo es tu templo, Espíritu Santo, que no me distraiga hoy. Coloca ángeles celestiales a nuestro alrededor, que cubran donde yo me encuentro, para que la palabra sea viva en mi corazón y yo no la deje pasar, sino que se anide en mi interior y que cada día empiece a germinar esa palabra para que yo dé fruto, mucho fruto y fruto en abundancia, porque quiero ser ese verdadero mensajero del amor de Dios desde mi testimonio, empezando por mi testimonio. Gracias por todo lo que diste por nosotros a través de tu divino Hijo, nuestro Señor, Papá Dios del cielo, de las lágrimas derramadas por mi Madre María, y gracias por el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Papá Dios del cielo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió:
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios. Gloria a ti, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno del cielo. Bueno, este es un texto bien interesante porque nuestro amado Jesús está mirando o está mostrando claramente cómo hay dos reinos, el reino del mundo y el reino espiritual. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, o sea, aquí nos está hablando lo que es nuestra familiaridad en la tierra y nuestra familiaridad en el cielo, ¿sí? Y precisamente como Él está hablando del reino del cielo, precisamente le interesa que nosotros tengamos claridad qué es lo que nos hace familiares, qué nos hace parte de la familia de Dios. La familia de Dios es bien espectacular porque la familia de Dios está guiada por el mismo Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo pondrá en todos los hijos de Dios el mismo sentir, el mismo hacer, nos muestra cuál es el error, cuál es el pecado, qué es lo que debemos esquivar, lo que tenemos que quitar en nuestras vidas, en fin, o sea, hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos enseña. Y el Espíritu Santo es uno solo. Entonces el Espíritu Santo no va a decirle a esta persona, mira, tú sí puedes hacer esto, y a la otra persona, mira, tú puedes hacer lo otro. No, va a ir en el mismo sentido porque es un solo Espíritu. Y Él nos va a llevar a ver y a comportarnos como la verdadera familia de Dios, como se deben comportar los hijos de Dios, alejando de nuestras vidas el pecado y demás. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente aquí esta situación porque nuestro amado Jesús está precisamente mostrando eso, mostrando que realmente nosotros somos familia de Él en la medida en que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios, en la medida que nosotros nos dejamos enseñar por el Espíritu de Dios y así mismo vamos a comportarnos como a Dios le agrada que nos comportemos, ¿sí? Lo que es diferente en el mundo, porque si nosotros miramos nuestras propias familias, cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una forma de sentir, cada uno hace su voluntad, cada uno tiene su parecer dependiendo de todas las experiencias que se hayan tenido y demás. Entonces, no hay, o sea, aunque somos familiares de sangre, curiosamente no somos y no nos comportamos dentro de la familia de igual manera. Es como si todos fuéramos un mundo totalmente diferente. Miremos eso. Miremos en nuestra propia casa, o sea, con nosotros mismos, cómo era mi mamá, cómo era mi papá. Los dos eran totalmente diferentes, de un temperamento, un carácter diferente. Asimismo, a veces uno decía una cosa y posiblemente el otro lo contradecía, ¿sí? Y así, o sea, si nosotros vemos ya bajando al nivel de nosotros, a nivel de los hermanos, todos los hermanos somos diferentes. Mira las situaciones que a veces pasan en las familias, que hasta los mismos hermanos no se hablan, unos por un lado, otros por el otro, tiene una forma de proceder, aquello, o sea, tienen diferentes experiencias que hacen que su forma de vivir sea diferente y eso no es lo que a Dios le agrada. Si nosotros miramos la palabra cuando nos enseña de que espera el Señor, así como Jesús y Dios son uno, espera el Señor que nosotros con Dios seamos uno. Yo no puedo ser uno con Dios si yo estoy en mi propio parecer, si yo estoy en mis propias normas, en mis propias cosas. Por eso es que a veces pasa la situación de que tú te casas y entonces, así como nos pasó, yo creo que a todas las parejas, uno se casa y uno dice que, serán una sola carne. Vaya a ver si somos una sola carne. Porque el esposo piensa una cosa, dice, no, es que aquí se deben hacer las cosas así, de tal manera y tal otra y tal. Y la esposa empieza a decir, no, así no son, y entonces son aquí y allá y todo eso. Si nos damos cuenta, somos dos mundos diferentes. Y el Señor lo que quiere es que nosotros logremos llegar a esa unidad, a que realmente seamos uno, o sea, que nos pongamos de acuerdo,
que estemos en el sentir y en el obrar para que hagamos las cosas conforme a lo que Dios quiere. O sea, si nosotros dentro del matrimonio llegáramos a hacer eso, realmente nosotros estamos sintiéndonos uno solo. Entonces, si yo digo algo, pues mi esposo va a decir, oh, sí, eso es cierto, así, O si mi esposo dice algo, entonces yo también, si estoy en unidad con mi esposo, sí, mi esposo sí es así, y sigue la idea, porque somos uno. Y eso es lo que Dios quiere, para que como pareja nosotros lleguemos a ser uno, lleguemos a ser la unidad. Necesitamos que alguien medie en nosotros. Y no puede ser precisamente lo carnal, porque lo carnal hace que tus intereses, tus motivaciones, tus gustos quieran primar. Y así no es que se llega a ser uno. Se llega a ser uno cuando permitimos que el reino de Dios se establezca entre nosotros y que el Espíritu de Dios realmente nos movilice, y entonces podemos ser uno, podemos ser hermanos. O sea, estamos haciendo las cosas de igual manera, los dos vamos al mismo sentido, los dos vamos a hacer la fuerza conforme a nuestras capacidades y todo, pero hacia la misma parte, no cada uno con intereses individuales, no cada uno con ese egoísmo, ¿sí? Con ese deseo de aquí se establece lo que yo diga, ¿sí? Entonces yo veo en este texto bíblico que más que mostrar de que si había familia o no había familia, de que si tal cosa, está hablando realmente cuál es nuestra familia. Nuestra verdadera familia es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, cuando hacemos las cosas del Padre. Por eso tú vas a ir a la iglesia, y si en la iglesia no nos estamos moviendo por el Espíritu de Dios y cada uno hace una cosa, la otra, la pelea aquí, la pelea allá, el liderazgo aquí, no, y así no son, y toda esa cantidad de cosas, cuando eso pasa, no estamos siendo hermanos. Y a Dios no le agrada eso. Nosotros no estamos siendo hermanos cuando estamos en esas disensiones dentro de la iglesia, porque no nos estamos dejando llevar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace que seamos hermanos. El Espíritu de Dios hace que nosotros nos amemos. El Espíritu de Dios hace que nosotros nos perdonemos, que nos estemos ayudando, que tengamos objetivos claros y que todos estemos en ese proceso de crecimiento, de acercarnos a Dios Padre. Que todos vivamos en paz. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo objetivo. ¿O acaso un equipo, cuando tiene un objetivo, un proyecto que hacer y todos están de acuerdo, bueno, tú vas a hacer esto, aquello y todo, pero vamos hacia el mismo objetivo, no trabajamos acaso de manera agradable, todos aportando, todos en armonía, saliendo adelante, y cuando logramos la meta, ¡wow! ¡Qué felicidad, qué alegría!, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces la verdadera hermandad, la verdadera familiaridad tiene que ver con dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos la santa y perfecta voluntad de Dios. Para que de verdad nosotros seamos ese sacrificio vivo, ese olor agradable. O sea, estamos ofrendándonos todos por una misma causa, no por las causas particulares, no por las causas individuales. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, porque aquí está diciendo, mire, todos estos están escuchándome, porque se supone que María y todos los parientes fueron allá a verlo, y resulta que no lo llegaban a ver. Y Jesús está hablando a los que estaban cerca también, y les estaba hablando a todos. Oiga, pero es que son mis hermanos quienes hacen la voluntad del Padre. Son mis hermanos quienes realmente aman a Dios y se dejan guiar por Dios. Son realmente mis hermanos los que cumplen los mandamientos de Dios. Esos son mis hermanos. O sea, podemos tener sangre, sí, válido. Nacimos dentro de un grupo familiar. Pero en el último momento, porque si nos damos cuenta, estamos bien distantes, bien separados, y eso es lo que el Señor quiere reparar en nosotros, nuestras familias, es que todos estemos en el mismo espíritu,
Y eso es por eso dice que la misión, nuestra primera misión es la familia. O sea, reparar esos lazos rotos, esos lazos espirituales rotos que hace que estemos todos para un lado y para el otro, cada uno en sus egoísmos, cada uno en sus discusiones y demás. El Señor quiere que nosotros nos unamos, por eso el primer ministerio es la familia. Pero para que yo pueda ayudar a que mi familia sea unidad, pues yo soy la primera persona que se tiene que dejar llevar por el Espíritu Santo. No, ay, es que yo pienso que este fulanito debería cambiar aquí y allá. No, Dios sabe qué es lo que tiene que trabajar. Concéntrate tú en trabajar lo tuyo y dejarte llevar por el Espíritu Santo para que cuando tengas que hablar en tu familia, tengas las palabras de amor y de sabiduría que Dios le diría. No lo que tú piensas y lo que tú crees que debe cambiar la otra persona. Por eso el Espíritu de Dios debe estar fluyendo en nuestras casas. Entonces, si tienes hijos pequeños en este momento, qué bendición. Porque tú puedes, si te unes con el Espíritu Santo, no que tú mandes al Espíritu Santo, no, que el Espíritu Santo manda en ti, vas a poder enseñar a tus hijos para que todos estén en el mismo espíritu, en la misma oración, en la búsqueda de Dios, en hacer la voluntad de Dios, hacer el propósito de Dios y demás. Y si nuestros hijos ya están grandes, pues empecemos a sanar primero nosotros, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque Él nos enseñará cómo ir llegando a cada corazón de la familia para poderlos conquistar y volver a ser familia, pero en Dios. Ahí es yo creo que esa será la mayor alegría de mi Padre, que podamos volver a ser familia, pero no solamente carnal, no solamente de sangre, sino esa familia que se deja llevar por el Espíritu de Dios. Entonces como que se une todo, tanto la parte de este reino, de la parte humana, como la parte espiritual, pudiendo ser familia para Dios, para exaltar el nombre de Dios, que eso sería, yo creo que una super noticia, ¿cierto, Rafa? Sería espectacular. Claro que sí, mi amor. El Señor Jesucristo vino por 3 cosas fundamentales. Y quiero que si esas 3 cosas no son así, quiero que tú me las rebatas, me las discutas, me las digas, no, eso no fue así. Pero Él vino por 3 mensajes contundentes. Primero, que tenemos un Padre. Segundo, que somos hermanos, porque tenemos un mismo papá. O si no, esperemos que lleguemos al cielo y ya no nos vamos a encontrar. Confiando en Dios que vamos a pasar pues el cielo, así sea de panzazo. Mejor dicho, con el trezo, con el resbaladito que pasemos. Y lo otro, que si tenemos un Padre, somos hermanos, tenemos que amarnos. Es eso. ¿Verdad? Si tú haces parte de una familia o haces parte de la otra. Cuando el Señor nos dice que su madre y sus hermanos es el pueblo que, o las personas que escuchan la palabra y la ponen por obra. Entonces los que no escuchan la palabra y no la ponen por obra, ¿a qué familia pertenecen? O sea, ¿tú a qué familia perteneces? ¿Escuchas tú la palabra y la palabra la pones por obra? Acuérdate de lo que nuestro Padre Dios nos dijo 2 veces que se apareció cuando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y se escuchó su voz clarítica. Y cuando hubo la transfiguración, su voz se escuchó. Hagan lo que Él les dice. Escuchen, sean obedientes, escuchen lo que Él les dice. Es puntualito nuestro Padre Dios, porque eso es lo que nos lleva a ser parte de la familia de Dios, o sea, al reino al cual tú perteneces. Estudiar, escuchar la palabra y ponerla por obra, porque una cosa es escucharla. Perfecto, yo escucho el Evangelio todos los días y el Evangelio te está moviendo tu corazón a cambiar tu actitud, por ejemplo. Si tú escuchas la palabra y la pones por obra, estás siendo parte del reino de los cielos y de la familia a la cual tú y yo pertenecemos, hermano. Pero si tú no escuchas la palabra y te dedicas a escucharla a tu manera, te dedicas simplemente a hacerla de acuerdo a tu pecado, a justificar el pecado que tú tienes, que crees leer la palabra, pero realmente hay soberbia en ti, hay prepotencia, hay división, buscas
el reconocimiento personal, allí no está la palabra funcionando porque no la estás poniendo por obra. Estás escuchándola, pero no la pones por obra. Entonces estás siendo de la familia del mundo. ¿Y cuál es el comportamiento de la familia del mundo? Léete Gálatas: división, peleas, contiendas, celos, hipocresía, envidias, lujuria. Eso es el que hace parte de la familia del mundo. Pero en Gálatas, si tú lees, ¿qué es la familia de Dios? La familia a la cual tú y yo pertenecemos: paz, miremos los dones del Espíritu Santo, paciencia, benignidad, bondad, amor. Imagínate, gozo y dominio propio. Imagínate, todo eso es lo que hay. Todo eso es lo que hay. Entonces, ¿qué hacer para ser parte de la familia de Dios? Dos principios importantísimos. Uno, escuchar, estudiar, profundizar, orar la palabra de Dios. Y dos, ponerla por práctica. No solamente escuchar, sino hacer la vida. Si el Señor algo me dice, mijito, a lo colombiano, ¿sí? Mi hermanito, ponla por práctica. Si te dice que eso es pecado, pues es pecado. Si te dice el Señor que lo que tú estás haciendo no está bien, pues estás cometiendo un pecado, mi hermano. Y no puedes tú fallar en ese sentido, sino que lo cierto es que tengo que poner en práctica lo que el Señor me enseña con su palabra. Tengo que hacer vida a su palabra. Y para hacer la vida, pues tengo que no solamente escucharla. No te quedes solamente con escucharla. No es que yo escucho la palabra de Dios, pero no oro. Uy, espérame, ahí no me suena. Eso no me suena. Y varias personas me han dicho eso. Es que a mí la oración me causa dificultad. Yo solamente escucho la palabra en las mañanas, pero me causa dificultad la oración. Oh, y hay algo que no está funcionando bien aquí. Porque eso no tiene que ser. La palabra me tiene que llevar a la oración. Y la oración me tiene que llevar a la palabra. No el rezar. El rezar es otra forma. Porque el rezo simplemente, si tú no estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, eso es letra muerta, mi hermanito. Letra muerta. Un rosario, una coronilla, si tú no haces una novena desde el corazón, meditando lo que estás diciendo, eso es letra muerta. Pero entonces la palabra, oído pues, el escuchar la palabra no solamente implica escucharla, sino orarla, o sea, hablar con nuestro Padre Dios. ¿Qué me dices tú aquí, Papá Dios del cielo? ¿Qué me enseñas aquí? ¿Qué me estás mostrando con esto, Papá Dios del cielo? Y luego entonces tengo que entrar en oración y tengo que ponerla en práctica. De lo contrario, letra muerta. ¿No crees, mi amor? Definitivamente sí. ¿Cómo es de importante esto de que tengamos presente y la palabra la tenemos que poner por práctica? Porque muchos realmente leen o escuchan o, en un momentico, no, es que hay que leer la palabra, entonces leen 5 minuticos y ya salieron corriendo que ni siquiera tomaron presente qué fue el mensaje y no se dan cuenta qué es lo que el Señor quiere que tú cambies, no se dan cuenta qué es lo que el Señor quiere que tú hagas y entonces siguen la vida normal haciendo su voluntad, teniendo el criterio y entonces es como que estuvieran divididos, ¿no? Están en el mundo, o sea, en Dios cuando leen y después en el mundo, entonces están como viviendo dos mundos diferentes dentro de sí mismos, o sea, están como si estuvieran a sí mismos divididos y eso es lo que no vamos a poder permitir, o sea, no debemos permitir eso. Tenemos que vivir en una sola carne, en un solo espíritu, o sea, ser uno, integridad, donde mi carne me tiene que sujetar a mi espíritu, pero si mi espíritu anda por un lado y mi carne anda por otro, nosotros mismos estamos viviendo la división que hay alrededor nuestro. Entonces, poniendo la palabra por obra, haré que mi carne se sujete a mi espíritu, y eso sí que es importante hacerlo, pero tenemos que realmente prestarle atención a la palabra, realmente reflexionarla, analizarla para que sea una realidad. ¿Cierto? Uy, a mí me impresiona realmente el hecho mismo que si somos parte de la familia del Señor, tenemos que comportarnos como tal. Comportarnos en verdad, no en mentira. En el mundo hay mentira. Mira, tú luchas por tu familia, has luchado muchísimo por tu familia. Pues ahora lucha
de la manera no carnal, sino espiritual. Lucha porque tu familia esté unida en lo espiritual, no en lo carnal. Porque en lo carnal, fácil, mi hermano. En lo carnal es súper fácil, dale de comer. Ah, no, yo soy familia porque yo les doy el sustento diario. Así yo estoy viviendo con otra persona. Yo soy capaz de, yo estoy haciendo que mi familia funcione. Y estás por allá con otra familia, con otra pareja, abandonaste tu familia de origen y entonces crees tener el control de esa familia de origen y también tienes el control de tu familia que te está haciendo pecar y que estás en el mundo con esa familia y crees que tú eres el papá y el sabelotodo y que tú eres el controlador y que estás haciendo buena obra. Estás fallando, mi hermano, porque estás dándoles basura y comer a tu familia. El verdadero alimento es cuando uno empieza a conocer la palabra y la palabra empieza uno a orarla y la está poniendo por práctica. Cuando el Señor dice que la separación no es de Dios, eso me dice que no es de Él. Eso fue dado, la separación fue dado, la carta de repudio fue dado por la ley de Moisés, porque la gente de ese tiempo era sorda, era necia, no quería escuchar. Y el Señor dice, pero yo vengo a hacer vida a la palabra y no es lícito que el hombre se separe de su mujer. Imagínate nomás con eso. Y tú estás separado. Buscaste la nulidad de un matrimonio. Dejaste a tu familia abandonada por venir a conseguir dinero a otro país y abandonaste tu familia. ¿Eso no te cuestiona, por ejemplo? ¿Y ahora qué debo hacer? Vive en santidad, busca la palabra. Pero entonces, como eso te está dando fuerte porque te está poniendo el dedo en la llaga el Señor, ¿qué sucede? Que te pone el dedo en la llaga y tú simplemente justificas las cosas. Las justificas y las pones en ese momento simplemente a tu acomodo. Y no puede ser así. No puede ser de esa manera porque realmente fallamos a lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Dice el Señor, pongan en práctica lo que yo les digo. Escuchen, estudien, profundicen, oren la palabra y pónganla en práctica para que ustedes hagan parte de mi familia, o sea, del reino de los cielos. Imagínate, ¿lo estás haciendo? ¿Estás haciendo eso? Poniendo en práctica lo que el Señor te enseña y lo que el Señor te dice. Eso cuestiona mucho. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Empezar cada vez más a hacerle caso a lo que el Señor nos enseña. Hacerle caso. Que me cuesta, hermanito, entonces tienes que ir a profundizar. ¿Por qué te está costando eso? ¿Por qué te está costando? Ve y busca de la presencia del Señor. Señor, hay algo que me está moviendo aquí en mi interior, el corazón, hay algo que no me deja estar en paz. Señor, muéstrame por qué esto me está inquietando tanto en mi vida. ¿Por qué esto no me está dejando tener esa tranquilidad y esa paz en mi interior? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida que no podemos nosotros cambiar? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Empezar a decirle, Espíritu Santo de Dios, dame convicción de pecado. Espíritu Santo de Dios, muéstrame cuál es lo que hay en mi interior y que no puedo cambiar. Espíritu Santo de Dios, muéstrame, por favor, revélame qué es lo que está haciendo que yo no sea un verdadero hijo amadísimo de Dios, que no esté haciendo parte del reino de los cielos. Y si te tocó vivir en santidad, hermano, porque estás cometiendo adulterio o fornicación, porque lo estás cometiendo, en el caso de las parejas que tienen un vínculo ilegal, entonces, ¿qué hay que hacer? Vive en santidad, mi hermano. ¿Que no puedes? Dile que te dé al Espíritu Santo castidad, porque entonces vete para el infierno. Así de fácil. Vete a vivir eternamente en el infierno con la pareja que tienes actualmente, porque la estás condenando. La estás condenando, mi hermano. Entonces, y no solamente a ellos, a tus hijos de igual manera, porque lo estás haciendo hijos del mundo. ¿Que es fuerte la palabra? Es fuerte. ¿Que no nos quieres volver a escuchar? Pues bueno, ve a tu predicador de moda, ve a tu predicador light, al que te dice las cositas así con sencillez, sino que la palabra te tiene que mover. ¿Acaso el Señor no dijo, bueno, si ustedes se quieren ir? Y se fueron. Les preguntó a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces se quedaron, porque dijo Pedro, ¿a quién voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La palabra nos tiene que mover el piso, me tiene que mover las estructuras, como la canción de Zaqueo, escúchala, que es lo más de linda. Me tiene que mover esas estructuras. Si no me mueve la palabra de Dios las estructuras, estoy viviendo en el mundo, estoy viviendo en la familia de Satanás. Perdón la palabra no, que Dios reprende ese maldito demonio. Sí, que lo reprende bien reprendido, porque él es el que está metiéndose en nuestra familia y está tratando de cambiar y tergiversar lo que es el propósito también para la familia, que es la unidad de pareja.
porque la unidad de pareja, dijo, y serán una sola carne. Y nos enseña la palabra de cómo comportarnos como esposos, cómo comportarse la esposa, el esposo nos enseña la palabra cómo comportarnos como hijos, con los esposos, con los papás, nos enseña la palabra, pero tenemos que conocerla, tenemos que profundizar en la palabra. Tú no haces parte del reino del mundo, tú no haces parte de la familia del mundo, mi hermanita, mi hermanito, entonces dedícate a fortalecer. Escuché el testimonio ayer que me fascinó. El esposo que no dejaba ir a la esposa a ir a orar, ¿no es cierto? Porque el esposo venía a tomar el licor y venía de pronto un poco embriagado y le decía, no me vas porque allá solamente te pareces una beata, no vas a ir. Y entonces le dijo, ¿qué escoges? Le dijo el esposo, o escoges el divorcio o escoges tu iglesia. Y esta mujer se llena de valor y se acerca a él y le dice, pues escojo el divorcio porque no voy a seguir pagando mi perdición por darte crédito a ti. Sí, escojo la iglesia, acepto la iglesia y me separo entonces de ti. Y el hombre se quedó calladito porque se ve bien bonito y a partir de allí, porque esa mujer tomó autoridad, dejó de estarle molestando. Entonces, ¿tú qué decisión tomas? ¿O realmente buscar del Señor o estar simplemente tratando de buscar el beneplácito, buscando la conformidad y buscando simplemente calmar un poco a la persona que te está haciendo condenar? Bendito sea mi Dios por su palabra que es viva y eficaz. Esta palabra es para ti, ponla en práctica. Entonces no solamente la escuches, sino ponla en práctica. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendito sea la palabra del Señor. ¿Qué te pareció esta palabra? ¿Fue para ti? ¿La tomaste para ti? ¿Fue fuerte tal vez la palabra? Tal vez no era para ti, sino para otra persona, tal vez para tu cónyuge o para tu familiar. Asume lo que te corresponde, mi hermanita y mi hermanito. Y recuerda que si queremos hacer parte de la familia del Señor, dos mensajes contundentes. Uno, que hay una familia del mundo, una familia de Dios, y que esa familia de Dios escuche la palabra, ora la palabra, y dos, la pone en práctica. Entonces no te quedes simplemente con este video. Si te gustó, por favor dale un like, comparte este video, escríbenos tus comentarios. Me gustaría escuchar conocer un poco lo que tú piensas de este video. Y por favor, coloca aquí, te estamos dejando unos videitos para que tú los vayas viendo y profundices un poco más en este tema. Si te movió el corazón, hay algo que tienes que profundizar, hay algo que tienes que ir a orar. Entonces no te quedes simplemente con esto, no me gustó tal cosa, no, profundiza en el Señor. Entonces, bueno, y si tú tienes en tu posibilidad de darnos una ofrenda, para nosotros sería de gran bendición si te está nutriendo estos mensajes, porque con eso nosotros pues podemos seguir con nuestro trabajo, ya que vivimos de la misericordia. Muchas gracias, que Dios bendiga tu hogar, que Él haga resplandecer ese rostro hermoso en ti y que te conceda la paz, porque tal vez la estás necesitando. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga.